Seguramente por allí has visto muchas formas de cómo ahorrar más tokens con Cloud Code, skills que reducen el gasto de tokens de Cloud Code, plugins, etcétera, muchas cosas. Pero al final esas muchas cosas no te terminan funcionando. Así que hoy vamos a ver 4 simples pasos para lograr sacar el mayor provecho a tu Cloud Code o a cualquier agente de código como lo puede ser también Codex. Así que vamos a ello. Y como comenté, son 4 pasos muy simples. Uno, el skill.md global de Andrés Karpathy, que sería este específicamente. Pero ok, José, al principio comentaste de que ok, muchas personas comentan sobre skills, etcétera, que no funcionan. En serio, esta es lo mejor que yo he encontrado. Lo mejor, literal. Lo pones global, que solo tu Cloud Code siga esto y el cambio va a ser increíble. Y solo es un archivo cloud.md que lo colocas global y eso va a reflejarse en todo o en todas tus instancias de Cloud Code en tu ordenador. Ese sería el primer tip. Segundo tip, estructurar tus carpetas. Esto te va a funcionar mucho para el tamaño que sea tu proyecto, ya que tienes un orden para que tanto tú como tu agente tengan la capacidad de entenderlo todo y que todo esté allí. ¿A qué me refiero? En sí, lo que yo recomiendo es de que tú empieces un proyecto, no importa si el proyecto es muy fácil, que lleva muy pocos pasos, cualquier cosa, siempre debe llevar una estructura en específico. Diferentes Cloud.md o un solo Cloud.md o una carpeta muy básica o si tú quieres crear solo una página HTML muy básica, debes tener una mini skill.md y el archivo HTML. ¿Vale? Y ese archivo.md o en skills.md debe comentar para qué sirve ese HTML y qué se logró con ese HTML. Eso da una estructura muy clara de qué está en tu proyecto a pesar de que sea muy básico. Pero sí o sí debe tener una estructura. Un ejemplo que me encantó mucho que fue de un experto en código que creó una app solamente usando Codex, le dio una estructura de archivos de orden día Codex para lograr el objetivo en específico en mucho menos tiempo. Y eso es lo mejor, de que siempre tenga una estructura de dónde leer, pero tenga un archivo .md que es el main.md como el propio, el más grande, que es que se comprime toda la información del mismo proyecto y esa información en específico son por diferentes ramas. Cada vez que el modelo vaya a hacer un cambio en concreto, el modelo va al main.md, revisa su estructura en carpetas y cuando encuentra dónde debería ir, ¡pum!, va a esa carpeta, pero no debe buscar en todo el proyecto para poder encontrar como la carpeta que a ti te gustaría que haga el cambio. ¿Por qué? Porque eso hace mucho gasto de tokens y también confunde el modelo y puede hacer un cambio que literalmente no se pidió. Y el proyecto que les comento que esta persona creó como puro vibe coding esta app, pero ojo, vibe coding no de vibe coding de que no sabe programar, sino vibe coding en las manos de alguien que sabe programar y guiaba al modelo de qué estaba mal y qué estaba no y qué no estaba y qué específicamente no podía hacer, ¿ok? Pero por ejemplo, si nosotros nos vamos al main agents.md, agents.md es porque en sí usó Codex, por eso se refleja como agents.md y no cloud.md. Si quieren aprender como más el tema de los términos o aprender a usar como de verdad cualquier agente de IA, en este caso de creación de código como Cloud Code, Codex, Cursor, Antigravity, etcétera, acá abajo les estaré dejando mi masterclass donde explico todas las bases en concreto para poder usar cualquier tipo de modelo de creación de código. Y bueno, en sí, este es el main agents.md. Y lo que quería que ustedes vieran es esto, mira, como agents file index. Y en sí, todo está estructurado de una forma que le dice al modelo dónde están sus carpetas o las carpetas del proyecto y los respectivos archivos .md, porque siempre cualquier proyecto debe tener un archivo .md en cada subcarpeta para que el modelo entienda, si sea mínimo, pero debe entenderlo. Y este fue el mejor ejemplo que encontré, que literalmente es lo que yo he hecho y me generó mucha curiosidad también de cómo esta persona lo había hecho. Em,
y bueno, se parece mucho a la estructura que yo he hecho en varios proyectos que he creado. Pero es muy, muy bueno y te muestra como literalmente siempre llevo un archivo .md para dar contexto de esto en concreto, o la skill en concreto, o el uso en concreto que debería hacerse para usar la API de OpenRouter, por ejemplo. Y así sucesivamente con comandos, con packaging, con server docs, con todo, ¿vale? Con todo tiene un archivo .md que explica eso específicamente y toda la estructura en concreto del proyecto. También CLI soportados, todo, todo literal. Y eso es lo que debería llevar un main.md, como de que es un proyecto gigante, pero lleva la estructura muy, muy unificada de una manera que la gente pueda entender así el proyecto por completo, dónde buscar para hacer cada cambio. Eso es lo mejor de una estructura correcta de carpetas. Y bueno, no se preocupen, yo acá abajo les estaré dejando también ese proyecto para que puede que se guíen un poco por si no recuerdan muy bien como lo que les mostré. Se los estaré dejando por acá abajo ese proyecto. También si quieren pruébenlo, me pareció muy interesante para darles contexto rápido de qué es o de qué se trata ese proyecto. Ese proyecto te da la capacidad de que tu agente te responda visualmente. ¿A qué me refiero? Si en sí tú le dices como, mira, dime el clima de San Francisco, te va a dar el clima de San Francisco y además te va a crear un widget en un Canva que te muestra el clima de San Francisco en específico. Así que está súper bueno. Si quieren, vayan a echarle un vistazo. Igual acá abajo les dejo el link. Número 3, hacer cosas tú. Sí, hacer cosas tú. ¿A qué me refiero con ello? Porque hay muchas veces de que cosas que hubieras podido hacer tú hubieran llevado mucho menos tiempo para la gente entender o implementar en tu proyecto y eso conlleva a muchos menos gastos de tokens. Pero ok, José, ¿qué cosas dices tú que se podrían hacer yo, etcétera? Una cosa muy sencilla y un ejemplo que podría dar ahora mismo sería, por ejemplo, si yo voy aquí y yo voy aquí AI, para darles contexto, yo les diría a mi Cloud Code que me gustaría crear una app, en este caso para crear imágenes y videos con la API de Key AI. Y ustedes dirían, sí, José, pero ya las páginas web están hechas para que la IA lo entienda mejor, están en archivo .md, que es Markdown, etcétera. Pero sí o sí, a pesar del modelo que sea muy bueno, hay veces que lleva 3 o 2 iteraciones para que el modelo entienda la, la página web y después busque lo que uno le gustaría lograr. Pero, por ejemplo, si yo le hubiera hecho la petición de a Cloud Code de, mira, búscame en KeyAI, búscame el modelo de ChatGPT 2.0 y también el modelo de B1 de Google para crear videos, por ejemplo, o Seedance 2.0. El modelo debería ir, primero buscar si existe algo llamado Key AI, después ir a esa página web y buscar el tema de la API. Así, después va y busca si existen estos modelos. Después debería ir a la estructura de API de estos modelos y traer esa estructura de API que a veces es larga. Y cuando es larga, a veces con ese proceso de iteración o de búsqueda queda congelado por un momento porque es grande información trayendo, procesando grandes cantidades, que es la página web, también yendo a buscar cosas y iterando. Eso, pero eso se arregla con Opus 4.7 porque tiene 1 millón de contexto. Sigue creyendo. En este caso, sí es cierto, pero sigue creyendo de que no se te van a gastar los tokens. No quiero como que suene, bueno, es irónico, pero es cierto, ¿vale? Y si quieren no gastar tantos tokens o que tu Cloud no gaste tantos tokens, deberías seguir esto, ¿vale? Y bueno, en sí, por ejemplo, si yo quiero lograr ese objetivo que les estaba comentando, lo único que yo debería hacer, que le simplificaría el gasto de tokens y también las iteraciones a Cloud Code, es ir literalmente aquí, ir a Market, ir a ChatGPT Image 2.0, que en este caso es el modelo que queremos crear que cree nuestras imágenes en el proyecto que queremos, y lo único que es copiar page. Y lo que hace es copiar la estructura de la API para que el modelo la entienda y pueda implementarla en cualquier proyecto. Así de fácil. Eso nos llevó menos de 1 minuto, mientras que a nuestro Cloud Call le hubiera llevado un par o unos 4 o 3 minutos y después poder implementarlo y crear un archivo en nuestro proyecto y que tenga la estructura de la API. Y eso, bueno, lleva mucho tiempo y tokens, como valga la redundancia, hemos comentado varias veces.
Pero es solo eso, copiar, crear un archivo .md en tu proyecto en Cloud Code y listo. Pegas esto y ya tienes el acceso a eso. Así de fácil. Y bueno, eso es otro ejemplo de que podría, otro tip que se podría usar para disminuir el uso de tokens de Cloud Code o de cualquier agente de código que tú uses. Y por cuarto y último, VPS con N8N o VPS solo. ¿Por qué? Porque hay muchos procesos que tú pones a correr a tu Cloud Code que son repetitivos o siguen una estructura, pero sí o sí, o normalmente esta estructura está hecha de código y como está hecha de código, se puede estructurar un código para que siempre haga eso. Un ejemplo, edición de video. Por ejemplo, estos videos que yo hago siempre pasan por una edición básica de cortar silencios y también mejorar el audio en concreto. Pero este proceso no necesito a Cloud que constantemente use las diferentes habilidades para lograr eso porque ya es un proceso continuo y repetitivo. Pero como es un proceso complejo que también lleva, por ejemplo, transcripción de video, cortes de silencios del video, también creación de clips del mismo video, es un proceso complejo que lleva código y también lleva iteraciones. Pero como hice una estructura tan repetitiva y que esa repetición sale perfecta como a mí me gustaría, creé un código que en concreto logra ese objetivo y no uso, por ejemplo, algo que la gente últimamente está usando tanto, que es Cloud Routines, que entre comillas reemplazó por completo N8N. Y eso es pura mentira. Y bueno, en pocas palabras es eso. Eso sería un ejemplo de un proceso que yo automatizo, no gasto tokens y tampoco tengo la necesidad como de meter inteligencia artificial allí. Si es que meter una inteligencia artificial básica como DeepSeek o Gemini, que son súper baratas, y usar la API de OpenRouter, pero ¿para que qué? Para que cree, por ejemplo, thumbnails o para que cree diferentes captions, etcétera, pero no me va a gastar mucho más que 0,00,1 dólares, algo así. Y bueno, otro ejemplo que también se podría lograr como con el VPS y N8N es que yo envíe concretamente un video como para subir a Instagram y necesito como agregarle animaciones o no tanto animaciones, sino por ejemplo B-rolls o captions, etcétera, puedo automatizar ese proceso porque sí o sí es código. Y como mis videos pueden seguir una estructura, esa estructura ya yo la adapto dentro del código y que se haga automáticamente dentro del VPS. Por ejemplo, yo uso N8N y VPS en conjunto dentro del mismo VPS, autohosteo mi N8N y lo que hace es que, por ejemplo, si yo tengo un millón de chones, envío un video a través de Telegram, ese video se mete a través de un HTTP dentro del VPS y cuando llega el VPS, llega a un punto que está Whisper, que Whisper es este modelo de inteligencia artificial que transcribe videos, lo transcribe. Al momento que lo transcribe, de ese contexto hay una mini inteligencia artificial, que en este caso es un modelo muy barato que es Gemini 2 punto algo, y ese modelo lo que hace es tomar esa transcripción, crear uno o dos B-rolls con un modelo gratuito de creación de imagen que también está en el VPS, después con código, que en este caso se usa Hyperframes, que es un open source de edición de video parecido a Remotion, pero mucho mejor. Mete esos B-rolls específicamente donde la IA comentó que está bien colocarlos en base a la transcripción que se le pasó y después le coloca captions. Y al momento que termina lo devuelve a, a Cloudflare, que Cloudflare es que crea una URL pública y me lo coloca en un Google Sheets que yo solo lo checo, veo si está bien y lo posteo automáticamente. Así de fácil. Y eso es un proceso de que, ok, si lo hubiera hecho Cloud Code, perfecto, wow, lo creó, pero después andan diciendo, no, llegué a mi límite, llegué a lo otro. Pero en sí fue eso. Solo es estructura y también adaptar procesos que necesariamente no impliquen constantemente una inteligencia artificial o en este caso Cloud Code para código, sino que se reemplace Cloud Code en varios de esos procesos, ¿ok? Si siguen una estructura en concreto. Cuando sigues una estructura en concreto, sí o sí puedes reemplazarlo. Y a veces no necesitas una IA allí constantemente. A veces sí, para como analizar cosas, pero no va a ser un constante como costo de tokens que sí te lo generaría Cloud Code. Y tendrías otra opción,
en este caso sigue este mismo proceso, pero usa Codex. Usa Codex porque sí o sí Codex últimamente está boom y por ejemplo está boom con el GPT 5.5, pero sí o sí GPT 4. No, GPT 5.4, que en este caso es 5.4, está increíble, la verdad. Es increíble. Y para hacer este tipo de procesos es muy bueno, ¿vale? Pero ok, José, es que cloud es cloud, etcétera. Bueno, lo que te recomiendo también es que uses este proceso en Cloud Code, pero para hacer o para seguir esos procesos uses Codex y así no vas a gastar como tantos tokens. Pero, ¿viste? Bueno, el repositorio que vas a ver acá abajo, donde te enseñé la estructura de diferentes agents.md, que te dejaré acá abajo, ese proyecto fue creado completamente con Codex 5.4, no estaba el 5.5. Y es increíble la estructura de ese proyecto. Así que también puedes como plantearte si cambiarte a Codex dependiendo de tus objetivos en concreto. ¿Ok? Y eso sería, chicos, en este caso, esos serían mis 4 tips muy, muy necesarios para lograr como gastar muchos menos tokens con Cloud Code o Codex o cualquier agente de código. Y eso, espero que les funcione, espero que les saquen mayor provecho. Recuerden de que cualquier feedback, comentario, duda, pregunta, cualquier cosa, la dejan acá abajo, que bueno, siempre estoy abierto a que me den feedback literal, re- retroalimentación para mejorar y traerles contenido mucho más de valor. Y eso, chicos, en este caso, bueno, espero que les funcione de nuevo mucho, mucho. Y eso, un próximo video. Bye bye.